Pero te añado esto, de elementos que a mi juicio me han tenido que hacer la misma pregunta. ¿Qué me hizo revolucionario? ¿Qué factores influyeron en mi vida a pesar de todo aquello? Y de a pesar de que los muchachos son egoístas y que los muchachos son vanidosos también, y que un poco de conciencia tienen de su posición social. No. Usted era el más rico de la escuela. El único. El único. Pero si no había nadie que fuera ni medianamente rico ni que fuera dueño de una tienda. Eran jornaleros de pedacitos de tierra, de gente muy, muy pobre. La maestra en la casa, muy dependiente, y había castigo. De vez en cuando un reglazo, de vez en cuando de rodillas. Y te ponían unas pesitas así, no te tenían 3 horas, pero... y a veces te ponían un granito de maíz. ¿Debajo de la rodilla? Sí. Yo conocí las torturas escolares. Eso es tortura. Y era bien rebelde. Ya. Y entonces, ¿qué hacen conmigo? Que a esa edad me envían para Santiago de Cuba con el cuento de que yo era un muchachito muy inteligente. Y habían convencido a llevarse a mi hermana la mayor, que me llevaron algunos años. Yo soy el tercero. Eran por lo menos 4 años, y yo ya tendría, cuando yo tenía 6, ya tendría 10 u 11 años. Y entonces la llevan y a mí me cuelan. El muchachito, porque valía la pena, fue a Santiago, por ejemplo, a casa de la mente. Era el machadato cuando no le pagaban salario a los maestros. Había pobreza y hambre. En los maestros. Sí, había una hermana y 3 hermanas, yo creo que eran hijas de padre haitiano. Pero no sé si estuvieron en Francia o en Haití. Una se hizo maestra, la otra maestra de piano y la otra era médico. Y por aquellos días hacía poco que había muerto. El único ingreso era 0. Pero ellos inventaron. Yo no puedo estar culpándola de aquella sociedad que se puede esperar. Tuve que pagar el precio de ser hijo del terrateniente porque es el único a quien se llevaban para Santiago. Y usted y entonces pagaban $40, más $40 en aquella época, no sé cuánto era, un billete de $50 ahora. Usted tan pequeñito, entonces estaba alejado de su familia. Sencillamente me enviaron para el lugar donde pasé hambre. Y pasé todo tipo de calamidades sin saber qué era hambre. Yo quería que era apetito. No se ha dicho lo del hambre. El hambre. ¿Cómo fue el hambre? Porque ya te conté una parte. El hambre bajo Machado. Bajo Machado porque la maestra me llevó a su casa, que era una casa de madera, chiquitica, llovía más dentro que afuera. Y allí llevaron a mi hermana y a mí. Ahí estaba la otra hermana que era pianista. Un pianista que no tenía un alumno. Yo debía haber sido pianista y músico, con mi mal oído, porque algún género uno puede tener que nunca fue cultivado. Estaba la hermana, estaba el padre. Ya éramos 4 sin la maestra. Una campesinita, una guajirita que le llevaron de criada. Ahí. Ya 5. son 5.
Y sí, cuando venía la maestra, 6. Y después Ramón, al que yo convenzo que se quede. Con lo cual, no te das la cuenta ya. 7. Eran como 7. Y eso vivían de la candidita. Ahora, ¿por qué yo invito a Ramón a que se quede? Porque Ramón llega a Santiago, no me acuerdo por ahí, está una bolsita esa donde se guardan las monedas. Sí. Y allí tiene unas cuantas pesetas, unos reales, unas monedas de 5 centavos y hasta de 1 centavo. Entonces un duro frío valía 1 centavo. Cuando Ramón llega con aquel capital aquí, yo creo que era una enorme fortuna y lo embulló para que se quede. Con lo cual aumentó la pobreza porque aumentó una persona más a comer con la misma cantidad. Ahí fue una etapa relacionada con el hambre. Un día llega, creo que mi padre, acababa yo de pasar sarampión, nosotros estaba peludo porque ni nos pelaba. Flaco, como es de suponer. Y él no se da cuenta. ¿Ves? Un día llega mi madre, y ya ellos se habían mudado porque habían mejorado. Porque ya eran 3, $120. Quizá de vez en cuando le pagaban un salario, la mitad de un salario. Realmente no los culpo. Ellos vivían en esa sociedad. Yo no puedo decir que eran unos perversos. Ellos tenían que vivir y descubrieron que había una forma de explotación. Al fin y al cabo está explotando al hijo del rico. Nos estamos despidiendo en estos especiales en los que estamos recreando momentos de la historia, de la política y de la sociología, por qué no decirlo, de Latinoamérica. Hemos elegido estos documentales con los cuales se filmó el descomunal libro de Ignacio Ramonet en una entrevista con Fidel Castro. Imagínense que después salió una reedición que se regaló en la Cumbre de No Alineados que traía 200 páginas más. O sea, pues Fidel la revisó cuando estaba muy mal de salud y le dijo, pero podríamos agregarle esto. Lo que es importante de todo esto es la observación de cómo se va conformando el ideal de un revolucionario en Latinoamérica. Un ideal que viene precisamente de cuestiones anteriores, pero también de todo un entorno. Que quede ese desafío, obviamente, para los próximos Cartago. Nos vemos la semana que viene acá por Teledigital. Trabajadores y trabajadores de la educación de Neuquén y Río Negro organizamos el primer encuentro hacia la construcción de un movimiento pedagógico emancipador frente a la descalificación de nuestra tarea, contra el abandono de los gobiernos. La escuela debe preparar a los hombres para que entiendan que no hay nada más seguro a la tierra, al hombre y a la sociedad que los jóvenes. La vida de un solo joven es el triunfo del cosmos. Aten. Pediatría y neonatología. Cooperativa A2, una empresa de salud recuperada por los trabajadores al servicio de la comunidad.